Hola, hola familia, besos y abrazos para todos. Sean bienvenidos a este canal y bueno, yo soy Laura y soy una ingeniera cubana, que en el día de hoy voy a estar hablando de un tema que no vamos a decir que se ha vuelto común porque común no es, pero que sí en los últimos tiempos ha sonado mucho en los oídos de los cubanos y también en las redes sociales, que es el tema de la contingencia energética. Exactamente hoy se cumple una semana de la última contingencia energética que hubo en el país, o sea, esta es la cuarta en tan solo 6 meses. Y bueno, para las personas que vivimos en Cuba, este es un tema con el que ya estamos de cierta manera familiarizados, pero para las personas que viven en otros países voy a explicar qué es una contingencia energética. Bueno, una contingencia energética es el evento insólito, porque es algo insólito, a pesar de que ha ocurrido ya 4 veces en los últimos 6 meses, es un evento que debe ser poco común, en el que el sistema energético de un país se desconecta completamente. O sea, de una punta a otra del país no existe electricidad. Bueno, ¿y por qué sucede esto? Bueno, para entenderlo vamos a estar hablando del panorama energético nacional, o sea, la situación actual que existe en el país. La generación de electricidad en Cuba está dada por 8 termoeléctricas. Ese es el eje central de la generación de energía en nuestro país. 8 termoeléctricas que están distribuidas en diferentes zonas de la nación. Y también está dado por grupos electrógenos, que son microsistemas que se encuentran distribuidos a lo largo y ancho del país, junto con energías renovables, la eólica, los parques fotovoltaicos, la energía producida por el gas. Pero estos dos últimos constituyen en menor por ciento a la generación total. ¿Y qué es lo que sucede? Que estas termoeléctricas tienen ya muchos años de explotación. La más antigua fue puesta en marcha en el año 1968 y la más moderna, que es la Felton, pues se puso en funcionamiento en el año 2000. La vida útil de una termoeléctrica está entre los 30 y 40 años de explotación, lo que quiere decir que ya estas instalaciones, muchas de estas instalaciones han excedido la vida útil que deben de tener. Como estas termoeléctricas son de los años 60, o sea, de antes del 2000, podemos imaginar que en la época que se pusieron en funcionamiento no existía ni se soñaba con que iba a existir la computación, el desarrollo informático y tecnológico que hay hoy. Lo que quiere decir que ya están completamente obsoletas. Por más que usted las actualice, porque estos lugares se van actualizando, no se puede pensar que se inauguró en el 68 y nunca más se le hizo nada, no. Estos lugares se van actualizando con el paso de los años, pero llega un momento, que es el momento de la obsolescencia, en el que ya hay un cambio de tecnología y se decide pues no fabricar más para la tecnología anterior y centrarse en las futuras tecnologías. Y esto es lo que le ha pasado a estas termoeléctricas. Esta obsolescencia es la que ha venido a que ya no existen piezas de repuesto para poderlas arreglar. Otro aspecto que da al traste con estos equipos es el tema de que muchos de ellos usan el crudo cubano. El crudo cubano es, o sea, el combustible cubano sacado de aquí, del país, es alto en azufre, lo que produce mayor corrosión en los equipos, en las calderas, lo que hace que haya que darle mantenimiento con más frecuencia a estas termoeléctricas. También importante es el tema de que la mayoría de las personas que siempre se ocuparon de reparar, de dar mantenimiento, esos ingenieros, esos técnicos, muchos han emigrado del país. Muchos se encuentran en otros países desarrollando estas funciones o otras funciones. Hay que sumarle a toda esta situación que se han seguido construyendo grandes instalaciones, hoteles, cadenas hoteleras, industrias, todo esto se ha seguido construyendo y se ha seguido colgando a este sistema energético ya muy debilitado. Es importante también decir que la capacidad de generación instalada en el país, cuando yo hablo de generación instalada, se refiere a que si todo estuviera funcionando bien, fíjense, si las 8 termoeléctricas estuvieran al 100, los grupos electrógenos y toda esta energía
renovable que se está empleando estuviera 100% funcionando, en el país habría una generación de 6.000 megawatts. Y el consumo del país aproximadamente está en horario pico sobre los 3.000 y tanto. ¿Y por qué se hace esto? Cuando uno siempre tiene que calcular la capacidad instalada en un país que sea mayor que la demanda, posiblemente el doble, incluso un poco más. ¿Por qué? Porque esto permite poder dar mantenimiento, esto permite los fallos, los imprevistos, estos imprevistos de que tiene que salir una unidad o otra unidad del sistema, y te da una cobertura a que todas estas cosas puedan suceder al tener mayor capacidad instalada que la que realmente se consume. Hoy en día, ¿qué sucede? Producto de esto mismo, de la obsolescencia tecnológica y todo lo que ya hemos hablado anteriormente, muchas de estas unidades de las termoeléctricas han ido ya dejando de existir. Han ido ya dejándose de reparar, han habido incendios, han habido accidentes y se ha ido perdiendo capacidad de generación, al punto de que hoy por hoy de esos 6.000 megawatts se están generando aproximadamente 2.000 y tanto, que vendría siendo poco menos del 40% de la generación que se encuentra instalada. Y que además de eso, esto es mucho menor que la generación necesaria, o sea que la demanda que existe en el país, ya sea en horario pico o en cualquier horario. Y por causa de esto es que son los molestos apagones, y por causa de esto, cuando ya la generación, al ser tan poca, cuando surge un imprevisto o hay que darle mantenimiento a una termoeléctrica o a varias unidades de la termoeléctrica, pues ahí en ese momento es el momento en el que viene el colapso energético. Cuando esto sucede, el país completo se paraliza, se pone en espera a ver cuándo va a llegar la electricidad. Un país sin electricidad es un país paralizado, un país sin combustible es un país muerto. Porque ¿qué sucede? Los centros de trabajo no abren, las personas por supuesto no van a trabajar, no le llegan los servicios vitales que necesitan para su vida, los negocios se paralizan. Usted sale a la calle y se encuentra a las personas todas en parques, sentadas en portales. Y entonces, ¿qué sucede? La parte humana, que es la parte que muchas veces no cuentan, es, yo creo, que una de las partes más difíciles, porque como seres sociales tenemos diferentes situaciones, no todo el mundo tiene la misma vida, ni las mismas posibilidades, ni las mismas situaciones. Y hay personas que tienen niños pequeños, hay personas que tienen enfermos encamados, hay personas que están en un hospital. Y la otra parte difícil que tiene este colapso energético es la desinformación total. Usted no tiene cómo enterarse ni siquiera de qué está sucediendo. Esto llega un día en el que, como es ya costumbre, porque ya se ha vuelto costumbre, los largos cortes energéticos todos los días. En Cuba la electricidad la quitan todos los días. Hay lugares como por ejemplo en La Habana que te la quitan, no sé, 5 o 6 horas diarias. En lugares, o sea, en otras provincias pueden llegar estos cortes energéticos hasta ser de 17, 20 horas al día. Usted se imagina. Y bueno, este colapso energético llega sin avisar. Usted está un día, le cortan la electricidad, está en su casa con su celular, no sé, entreteniéndose en lo que pueda, o está en el trabajo, o está haciendo sus actividades cotidianas, y de buena primera le quitan la electricidad y pasan las horas y las horas y las horas, y usted ve que no le ponen la luz y se empieza a preocupar. Y usted empieza a llamar a su familia y se da cuenta que en Marianao no hay luz, que en San Diego Espíritu no hay luz, que en Pinar del Río no hay electricidad, y ya usted sabe lo que sucedió. Trata de, con el poco internet que le queda y con la poca batería que le queda, de haberlo gastado, porque esto es algo que nadie sabe el momento preciso que va a suceder. Trata de informarse y va a los canales oficiales, va al grupo de Telegram de la empresa eléctrica. Por ejemplo, yo soy de La Habana, yo voy a ese de La Habana, o por internet, por Facebook, la página oficial, y ahí en ese momento se entera que el sistema energético se cayó una vez más. Pero nadie le dice si esto va a ser algo que va a durar un día, que va a durar 2 días o 3 días, nadie le dice nada. Y entonces empiezan a pasar las horas y empieza esa espera que desespera.
que saca de quicio, porque nadie le informa, nadie le dice nada. En todos esos canales oficiales es una información súper general que a la larga no dice nada. Y si le preguntan, bueno, esto del cubano, de preguntárselo uno al otro, oye, ¿qué tú crees? Oye, la van a poner hoy, la pondrán hoy. Y entonces unos te dicen, no, hoy seguro que por la tarde la ponen. Y otros, no, dentro de esto está grave, esto es dentro de 15 días. Imagínense, como decimos aquí en el buen cubano, las bolas cubanas. Las bolas cubanas estas que uno no sabe. Es como un examen. Cuando usted sale de un examen, mejor ni le pregunte al que está al lado, porque el que está al lado sabe lo mismo que uno. Usted espere mejor al resultado, porque lo otro que va a hacer es crearle incertidumbre, crearle ansiedad, crearle desesperación, y así sucede. Entonces yo me pregunto, si muchas veces pasan grupos musicales, pasan por la calle con altoparlantes anunciando su actividad, ¿por qué no puede pasar un altoparlante por las calles de La Habana y de otras provincias informando la situación que hay? Eso no sucede. Usted no tiene la menor idea cuando esto sucede de qué tiempo va a durar. Y eso para mí también es esa desinformación también es una forma de maltrato al cliente. Porque si yo no le pago a la empresa eléctrica mi factura de electricidad a tiempo, ellos vienen y me la cortan. Entonces, ¿por qué si yo pago mi factura de electricidad al día? Porque yo tengo que soportar, porque la electricidad es un servicio, señores, la electricidad no es un lujo. La electricidad no es un favor, la electricidad es un servicio que se paga y que se paga bastante caro. Entonces, ¿por qué ni siquiera me pueden dar una información para calmar mi ansiedad? ¿Por qué ni siquiera pueden decir a las personas lo que está sucediendo para que ya sucedió? No se puede hacer nada. El cubano es consciente de su triste realidad, pero por lo menos una palabra de aliento, una fecha, un horario, algo que lo haga sentir mejor a uno cuando estas cosas suceden, que es una situación realmente el que la ha vivido sabe lo desesperante que es que pase un día y llegue la tarde y llegue la noche y usted no sepa siquiera si mañana va a poder tener el servicio eléctrico, si mañana va a poder retomar su cotidianidad, que es tan importante en la vida de todo ser humano. Esto también implica un gasto extra para muchas familias que al verse imposibilitada de no poder cocinar por no tener electricidad. En este país hay muchas personas que cocinan, necesitan la electricidad para cocinar, y al verse cortado el suministro de electricidad, pues tienen que hacer un gasto extra para poder comprar algo de comer en el lugar que lo encuentren. Hay personas que ni siquiera pueden hacer ese gasto. Y yo nunca, en 4 colapsos energéticos, nunca he visto una carpa donde le provean alimentos, como he visto en tantos países y en tantos lugares cuando ocurre una catástrofe, ocurre una situación de este tipo no prevista, pues organizaciones comunitarias pues organizan carpas para darle alimentos a personas necesitadas, a personas que no tienen los recursos para poder alimentarse en estos días que tú no sabes si va a ser 1, si va a ser 2, si va a ser 3. La comida, ese es otro aspecto importante. La comida que uno tiene en el refrigerador echándose a perder. A mí en la primera contingencia se me echó a perder porque fueron casi 4 días sin electricidad. Se me echó a perder la comida que tenía para la niña en el refrigerador. Y entonces, ¿quién resarce eso? ¿Quién te paga por todo ese sufrimiento? No hay quien responda por eso. Esa es la respuesta. Bueno, después del colapso energético, esto viene a agravar aún más la crisis económica. Pensemos en las pérdidas que produce generales, las pérdidas que produce el país. Cuando pasa este colapso energético, bueno, el país se vuelve más triste, el país se vuelve más pobre, la situación económica se agudiza más, es más difícil encontrar las cosas y bueno, nada, se genera una situación antes porque ya tú lo esperas. Ya el cubano hoy por hoy está esperando el 5.º colapso energético que se dará en los próximos meses por toda esta situación que la comentaba al principio de este video. Ya hay personas esperando hoy por hoy. Bueno, yo soy una de las personas que está esperando que en cualquier momento esto vuelva a suceder. Y antes, bueno, es la espera de que pronto va a suceder. Durante el colapso, es la espera de ver cuándo te van a poner la electricidad. Y después del colapso, pues la verdad
es que te encuentres con una situación aún más grave, donde no porque haya colapsado el sistema van a dejar de existir los apagones, no, igual, al otro día, después de haber estado 3 días sin electricidad, te la ponen y volvemos de nuevo a la misma rotación de cada 5 horas el apagón. Y nada, este problema a largo plazo yo no le veo solución. Yo no le veo solución porque para resolver esta situación pues hay que hacer una inversión súper millonaria de millones de dólares para poder ir poco a poco cambiando el sistema y poco a poco modernizando estas termoeléctricas, o sea, olvidándonos de la que existe y viniendo a poner otro sistema. Y yo la verdad que ni a mediano ni a largo plazo yo le encuentro solución a este problema. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Me despido de ustedes. Ha sido un tiempo para reflexionar, para conversar sobre esta situación que nos viene aquejando ya, esta y otras situaciones más que nos vienen aquejando ya, para expresarla, para dialogar. Yo le pido que por favor que me deje en los comentarios cómo usted vivió este colapso energético, cómo usted lo vive, cuál es su experiencia. Si usted es de otro país, pues también coméntenos si esto sucede, si en su país también usted tiene cortes eléctricos, díganos de dónde es, cómo ha vivido, cómo vive su experiencia. Le pido también que bueno, que se suscriba y que comparta, porque con eso me ayuda a crecer y a llegar a más personas. Nos vemos en próximo video.